Esto que hemos venido viendo con Searle en última instancia, entonces, es que se compromete además con ciertas explicaciones. Veamos algunos argumentos en contra del realismo externo, ¿verdad? Eh, Habíamos hablado un poco de este idealismo fenomenalista en el sentido de que se compromete solamente con los estados internos, pero no con los estados externos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nuestra manera de representar las cosas varíe, entonces se podría objetar, por así decirlo, a partir de esta postura, el hecho de que exista una eficiente relación o correspondencia o correlación entre esas representaciones y algún hecho exterior a nosotros, algún hecho externo, por decirlo de alguna manera. El segundo argumento es que podríamos ponerlo también en relación con lo anterior, es que la realidad en última instancia es socialmente construida, o sea que efectivamente para que haya la referencia a una realidad necesitamos en este caso, de un grupo de seres racionales que lo proponga, que lo sostenga. El punto es que estas dos objeciones proceden a partir del hecho de que ponen un supuesto muy fuerte y ese supuesto se relaciona con una condición determinada y a partir de esa condición determinada y el supuesto fuerte, entonces se da un funcionamiento explicativo de las cosas. Y a partir de eso después se trata de demostrar esos presupuestos, de ver cómo es que operan en el sentido de cómo es que a partir de esos presupuestos se modela eso que llamamos realidad. O sea, se modela, se define y en última instancia se propone, ¿verdad? Este, el punto es, para Searle, la realidad no es solamente un supuesto este, que funcione a lo interno de nuestras propuestas explicativas de mundo y no es tampoco algo que dependa de un ponerse de acuerdo socialmente a propósito de sostener lo que efectivamente sería real. No puede depender de eso. Es más, Ser lo que diría es que nuestras representaciones serían independientes o ocurrirían en independencia de que efectivamente las cosas sean como nosotros las consideramos, ¿verdad? O sea, vamos a ver, nuestras explicaciones de mundo, nuestros modelos explicativos pueden estar completamente errados y aún así eso no le hace mella a la propuesta de que efectivamente hay una realidad externa a la cual nosotros en el mejor de los casos nos remitimos. Espero que eso se entienda. Por eso les puse este cuadrito acá, de que tenemos que recordar que en última instancia el realismo externo es una teoría ontológica. O sea, es simplemente una postura a propósito de la existencia de las cosas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta con eso o alguna duda. Tenemos que decir entonces que por esto es que seguimos insistiendo en el realismo externo como punto de partida, ¿verdad? Que nosotros comprendamos el mundo y que podamos operar en él, tiene que ver precisamente con que efectivamente el mundo existe. Porque hacemos cosas en el mundo, o del hecho de que hacemos cosas en el mundo, es que podemos colegir su existencia, ¿verdad? Por ejemplo, trae a colación este ejemplo que ya es bastante clásico, digamos, de Moore a propósito de tener dos manos o no tener dos manos, ¿ya? Eh, Hablábamos cuando veíamos esta metáfora del exterior versus el interior en Descartes, hablábamos de cómo ciertas partes de nuestro cuerpo se nos manifiestan como francamente externas, en especial las manos.
¿verdad? Como las manos siempre las tenemos al frente, entonces es como habitual pensar en que las manos las tenemos, ¿verdad? En que las manos son como externas a nosotros, ¿ya? Pero, y Moore lo que decía es que en última instancia, vamos a ver, desde lo meramente pragmático o desde lo simplemente operativo, pensar que tengo las dos manos y que son de alguna manera exteriores a nosotros, que son nuestros instrumentos, tiene un asidero, digamos, en lo eficiente que es simplemente no preguntarse por si soy las manos o si las tengo. ¿Se entiende? ¿Ya? De la misma manera operaría entonces la explicación a propósito del mundo, a propósito de, en última instancia, las cosas que están en el mundo. Si no fuera así, nosotros no podríamos entender absolutamente nada y por lo tanto no habríamos generado ningún tipo de conocimiento. O sea, vamos a ver, lo curioso de una propuesta, de esta propuesta del realismo externo, es que incluso las explicaciones erróneas de mundo refuerzan la existencia efectiva de una realidad externa. O sea, vamos a ver, si pensamos efectivamente, los dos ejemplos a los que yo generalmente recurro, el de el modelo tolemaico, ¿ya? Que ubicaba la Tierra en el centro y a todo girando alrededor de la Tierra. O, por ejemplo, la explicación esta a propósito del flojisto como un elemento que era el que producía la condición que era la condición de posibilidad de la combustión. Aun cuando hoy sabemos que ni una ni la otra explicación son adecuadas explicaciones de los estados de cosas, aún esas explicaciones erróneas nos situaban enfrente de fenómenos que tenían que ser explicados y por lo tanto suponían la existencia externa sí, exterior de cosas por ser explicadas. Y por lo tanto, hasta las más cerradas, hasta las más ocurrentes de nuestras explicaciones de mundo, refuerzan el realismo externo como postura ontológica. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea la explicación que demos de las cosas, parte del hecho de que hay algo que explicar. ¿Se entiende? Por eso es que para hacer el realismo externo en última instancia queda blindado a las críticas de cualquiera de los argumentos que tratan de venirse en contra de él. Si no fuera porque efectivamente hay esa objetividad en los hechos, nosotros no podríamos hablar de las cosas que generalmente con las que generalmente nos enfrentamos. En este sentido es que cuando hablamos del Monte Everest, bueno, el Monte Everest está ahí y sigue existiendo independientemente de que los humanos no lo hayamos conocido nunca o que ahora que lo conocemos desaparezcamos y nunca más hagamos ningún tipo de referencia al Everest, ¿verdad? Este, de la misma manera, podemos hablar y podemos entender que los perros tienen pulgas. Ese es otro ejemplo que hace Searle. Y también podemos referirnos a la composición del átomo de hidrógeno o de cualquier átomo en general, como algo, como una realidad que existe, ¿verdad? En ese sentido, Searle lo que dice es que el realismo externo es una restricción formal, es un punto que nos establece un límite a partir del cual podemos decir que más allá de nuestras explicaciones nos estamos topando con cosas a partir de las cuales las explicaciones están, están siendo dadas, por así decirlo. Vamos a ver, en este sentido, Searle también va a llamar a los hechos que se dan con independencia del humano hechos brutos. ¿Ya? Hechos que se dan ahí en independencia son hechos brutos. El darse bruto de las cosas es independiente de lo humano.
Y la existencia de la realidad nos ubica enfrente de una, diríamos con ser, una realidad bruta, por así decirlo. Ahora, Searle termina con 5 puntos a propósito de sus, perdón, con 6 puntos a propósito de sus afirmaciones sobre el realismo externo. El primero es que aun cuando Searle está planteando y está posicionando el realismo externo como una postura fuerte y dura, en ningún momento se ha podido demostrar que la propuesta del realismo externo sea verdadera. Ya vimos que no se puede, ¿verdad? Este, no se ha demostrado en ningún momento efectivamente que el realismo externo sea verdadero, pero sí que cualquier acto normal del aula, cualquier explicación que hacemos sobre las cosas, lo presupone. Esa sería una primera cosa que dice Searle, ¿verdad? Como cierre. Segunda cosa, en algún momento Searle habla de que en ese sentido, de pronto surge para hacer el problema del solipsismo. El solipsismo es una postura muy curiosa. Solipsismo es una palabra que viene del latín solum ipse, más bien, que significa solo yo, ¿verdad? El solipsismo es esta postura que afirmaría eventualmente que el único que existe soy yo y que es en este yo que ocurren absolutamente todas las demás cosas. Todo lo demás existe solamente porque yo existo, pero el único que existe realmente soy yo representándome todas las demás cosas. Es una postura que se ha evaluado a lo largo de la historia del pensamiento y Searle lo que dice es que esa es una postura que sería inadecuada en tanto que aparecen o esos otros yoes a partir de las cuales nos pensamos, digamos, en relación, ¿verdad? Y sería muy extraño poder postular, digamos, la existencia de otros yoes solamente porque hay un yo que se los cree, ¿verdad? Eh, pero en ese sentido, digamos, lo que dice Searle es que en última instancia el solipsismo no sería realmente posible. Tercera cosa, el realismo externo no depende de estados intencionales. ¿Por qué? Porque es, en todo caso, anterior a los modelos explicativos. O sea, el realismo externo es anterior a los esquemas de creencias, incluso a los esquemas de creencias y a los modelos explicativos que lo abordan como verdadero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no importa cuáles sean nuestras actitudes a propósito de los modelos de representación, todo esto supone y, 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 y posiciona esa realidad como algo efectivamente existente de previo. Cuarta, la propuesta del realismo externo no tiene nada que ver con su falseabilidad en última instancia. O sea, vamos a ver, ¿qué quiero decir con esto? El realismo externo, repito algo que ya hemos dicho, no es una propuesta epistemológica, ¿verdad? Es ontológica. El realismo externo lo que dice es que existen cosas y opera muy bien, se siente muy cómodo, el realismo externo, digamos, con cualquier tipo de propuesta epistemológica, sea esta verdadera o sea esta falsa, ¿verdad? Eh, Otra cosa es que el supuesto fuerte del realismo externo, de que existen cosas, se refuerza gracias a la comprensión normal de nuestras afirmaciones, ¿verdad? O sea, el realismo externo se refuerza cada vez que hay una afirmación sobre algo y hay una comprensión a propósito de esa afirmación. ¿Por qué? Porque esas afirmaciones que se refieren a algunas cosas, de alguna manera nos remiten a ese mundo
que existe independientemente del modelo explicativo con el cual nosotros lo abordamos. Y en última instancia, el realismo externo va a ir acompañando cualquier tipo de ajustes a la comprensión normal de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cambiamos de modelo explicativo de mundo, el realismo externo queda igual. ¿Ya? No, eso no hace tambalearse al realismo externo. Si migramos de una explicación, por ejemplo, fenomenológica a una existencialista de mundo, no importa, el realismo externo se mantiene. Si cambiamos de una explicación, qué sé yo, empirista a una racionalista, no importa, el realismo externo se mantiene. Si pasamos de una explicación a donde Dios es centro, a otra donde Dios es completamente desplazado, no importa, el realismo externo sigue quedándose incólume. ¿Ya? O sea, Searle tiene mucha confianza en que el realismo externo sobrevive cualquier embate, cualquier vicisitud y cualquier circunstancia. Y con este punto, Searle cierra su postura sobre el realismo externo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quisieran a lo que me refiriera sobre los dos capítulos de CERN. Profe, y se considera lo que usamos para referirnos a las cosas como cosas en sí, o sea, como reales también, como parte de este realismo externo. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Al lenguaje o a los modelos El explicativos? lenguaje, las ideas, sí, el conocimiento. Sí, vamos a ver. La explicación que debería hacer es que el lenguaje y los modelos explicativos, que, bueno, que remiten también a cierto lenguaje, por ejemplo, las matemáticas en sí mismas son lenguaje, ¿ya? Recordad que esos son parte de los hechos que dependen de lo humano, pero son hechos en última instancia. O sea, vamos a ver, una vez que hacemos las explicaciones también adquieren un cierto nivel de objetividad en el sentido de que también podemos generar afirmaciones descriptivas a propósito de nuestros modelos explicativos. ¿Ya? Qué sé yo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de música, un ejemplo musical. ¿Ya? Un acorde mayor se distingue de un acorde menor precisamente porque la primera parte del acorde cambia de una tercera mayor a una tercera menor. Que eso lo que significa es que la cantidad de semitonos que hay entre la primera nota del acorde y la segunda es más grande en un acorde mayor que en un acorde menor. Y eso suena distinto en música, ¿verdad? Partimos del hecho de que esto es una explicación de algo que ha sido creado por los seres humanos, ¿verdad? La música, ¿verdad? Pero una vez que ya hemos creado esto y que ya hemos generado esta explicación que describe un acorde mayor y que lo diferencia a partir de un acorde menor, ya eso se convierte también en un dato que es externo. ¿Por qué? Porque a partir de la definición efectivamente operan como cosas. A partir de eso podemos distinguir un acorde mayor de un acorde menor. También ocurre por ejemplo, los idiomas, que son herramientas creadas por los seres humanos. ¿Ya? Es un hecho, o sea, es objetivo, es objetivamente así, que, por ejemplo, que en alemán tenemos declinaciones y en el español no. Al menos no en el sentido, digamos, de las declinaciones, como esos cambios que hay en sustantivos, dependiendo la función que tengan en una oración. Otro ejemplo que podamos traer a colación. La noción de número par nos permite distinguir número par de número impar. Sabemos que 2 es par y 3 es impar, ¿verdad? Para eso, digamos, tuvimos que desarrollar un lenguaje que se llama matemáticas y una vez que lo generamos, se convierte también en algo a lo que nos referimos de manera objetiva.
¿verdad? Por eso podemos también corroborar su corrección, digamos. Por eso es que ustedes podrían corregirme si yo dijera que 3 es un número par, ¿verdad? O que 3 es múltiplo de 2, ¿ya? Si ustedes me escuchan decir eso, ustedes me pueden corregir. ¿Por qué? Porque a partir de cierta operacionabilidad, digamos, del lenguaje que son las matemáticas, podemos hacer, podemos entonces revisar las afirmaciones que hacemos sobre ese universo o sobre ese lenguaje y generar ese tipo de correcciones. Sí, Flores, le queda respondida su pregunta. Perfecto, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna Yo otra tengo una, pregunta? Sí, adelante, yo, por profe, favor. Hola, me Yamil. gustaría saber, hola, profe, estoy bien, ¿cómo funciona el realismo externo en relación eh, a la estética? Sería, En relación con la estética, bueno, sí, ok, vamos a ver, entendiendo estética, obviamente, como estas representaciones, digamos, que hacemos sobre las cosas, eh, representaciones, qué sé yo, que pueden ser plásticas o de esa índole, digamos. Sí, claro, desde la estética vista de- desde la filosofía, obviamente, sí, sí, sí. ok, vamos a ver. No, la estética es simplemente otra manera en la que nosotros, la estética de alguna manera refuerza. Bueno, vamos a ver. La estética podría reforzar el realismo externo en el sentido de que cuando esa necesidad de representación que nosotros tenemos es plasmar, digamos, por algún tipo de medio, cualquiera que este sea, plástico o conceptual, una realidad, digamos, y una vez que lo posicionamos ahí, generamos o bien una interpretación de la exterioridad o generamos una interpretación de una interioridad que a su vez se convierte en exterioridad. Voy a decir por qué. Es evidente que, por ejemplo, el arte de Pollock no es un arte figurativo, ¿verdad? Y tiene que ver con algo que él plasmó a partir de lo que tenía en la cabeza, vaya usted a saber qué era, ¿verdad? Pero el punto es, una vez que ya él ha generado ese cuadro, se convierte en algo que está ahí, que lo podemos, con lo que nos podemos topar, digamos, si vamos al museo y vemos un polo o cosas así por el estilo, ¿verdad? Se convierte en una cosa más de las que nos podemos topar en el mundo, o sea, se convierte en un objeto más que existe exteriormente, independientemente de que Sanchito lo conozca o no, o de que Yamil lo conozca o no. Entonces, la estética también es una manera de representación, digamos, como muchas otras, ¿ya? Que puede relacionarse o bien con ese mundo externo o con ese mundo interno y que una vez que ya se ha plasmado, genera productos que terminan siendo también externos. ¿Sí, Yamil? Más o menos, A ver, sería esto, digamos, es como por lo que estoy viendo en pantalla, digamos, que me dice, digamos que el realismo externo no dice cómo son las cosas, sino que las cosas tienen una manera de ser que las hace ser independiente de nuestras representaciones. sí. Entonces, sí sería más bien, la pregunta tal vez la hice mal, sería, digamos, ¿cómo entra el realismo externo en referencia a un juicio estético o a un examen estético? Porque, o sea, si las cosas son lo que son y solo tienen una manera de ser independientemente de como yo lo represente, Ajá. sería así como entra ahí ese realismo externo, diría así como los juicios estéticos, no, no, eso no, nada que ver, porque las cosas son lo que son, o sea, yo qué sé, voy a poner un ejemplo tal vez que vi en la clase de estética, digamos, el que yo vea el Laoconte y yo lo considere que sea una tragedia, el realismo externo diría que no, o sea, eso simplemente es una escultura, no tiene nada de trágico, porque las cosas son lo que son, independientemente de que yo lo interprete como una tragedia o algo así. Comprendo, comprendo. Ahí la pregunta que tendríamos que hacernos es si lo trágico existe en independencia del humano que lo interpreta. Esa sería la primera pregunta ontológica,
¿verdad? Porque de repente hay que entender que tragedia existe solo dentro de lo humano. De la misma manera que ciertas cosas, las cosas abstractas, ocurren solo y existen solo dentro de lo humano. Por ejemplo, si usted quiere buscar justicia, no la busque por fuera del humano. No, o sea, no haga una explicación de cómo giran los planetas alrededor del Sol en el sistema solar, recurriendo a la justicia. ¿Por qué? Porque ahí no hay justicia. Digamos, en el sistema planetario, digamos, por así decirlo, no hay justicia. No es que cae un meteorito en un planeta y es porque era justo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia es algo que ocurre solo dentro de lo humano que lo hace posible. Eso tiene que ver con un hecho de los que tienen dependencia de lo humano. Los hechos de segundo tipo que veíamos en la clase pasada. De repente la tragedia y las interpretaciones estéticas que nosotros podemos hacer sobre algo, y aquí lo voy a responder con Kant. Kant decía que, Kant, el problema acá es que podemos objetar esto, pero Kant decía que propiamente hablando con lo estético no generamos conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que algo es bello, una afirmación sobre lo bello de algo, dice Kant, nos informa más de cuál es la actitud que tiene el sujeto que se sitúa sobre aquello que evalúa como bello, que sobre la belleza en sí. La belleza en ese sentido no estaría en la cosa. Siempre pongo este ejemplo cuando veo eso en términos de Kant. ¿Alguno de ustedes ha visto un atardecer en Quepos? ¿Ya? Esa cosa ya de que el cielo se pone anaranjado, anaranjado, ¿verdad? Y como ya es tarde y ya el sol ya no es tan fuerte, empieza a correr una brisa más suavecita, los pajaritos empiezan a volar a sus nidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y uno dice, qué lindo, ¿ya? El atardecer es lindo, ¿ya? Y si uno está ahí, ojalá acompañado con su pareja, su parejo, lo que sea, ¿no? Pues obviamente uno dice, qué lindo atardecer, ¿ya? Se pone romántica la cosa, ¿ya? O es una buena oportunidad, un buen pretexto para que la cosa se ponga romántica. Ahora, el punto es, desde el punto de vista objetivo, ¿ya? El atardecer no es ni bello ni feo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es simplemente lo que es, ¿ya? Pero los seres humanos tenemos una capacidad de representación tal que eventualmente podríamos hacer un juicio de valor sobre ese atardecer, ¿ya? Que descriptivamente, o sea, desde el punto de vista de lo que podemos conocer, simplemente es un fenómeno que hace que la luz entre de manera oblicua en nuestro espacio visual y que por eso la vemos de otro color, pero el hecho de que nosotros juzguemos que eso sea bello, no está dado propiamente hablando objetivamente. O sea, para que exista esa noción de belleza, se necesita de un ser con nuestra racionalidad que genere ese juicio, que es valorativo, ¿verdad? Obviamente, si uno está en Quepos con el parejo, con la pareja, y se pone el atardecer así de bonito, lo mejor es decir, ve qué belleza, y aprovecharlo, ¿ya? Y el apapacho y todo ese tipo de cosas, por supuesto, eso es lo mejor, ¿ya? Pero desde el punto de vista objetivo, digamos, desde el punto de vista del darse de las cosas o del conocimiento que podemos dar de las cosas, eso es independiente del juicio de valor que hacemos sobre ese atardecer. En ese sentido, digamos, se necesitaría, digamos, de nuestra manera de referenciar a las cosas para que los juicios estéticos sean posibles. Y los juicios estéticos, ahora sí, también reforzarían el realismo externo en tanto que se relacionan con algo que está fuera de nosotros sobre lo cual generamos el juicio. Y a partir de ahí, entonces, ya brincamos de la parte estética que tiene que ver con el contenido judicativo de la proposición, saltamos al contenido objetivo de la proposición. ¿Se entiende ahora, Yamil, o lo dejé peor? No, sí, claro, súper mejor. Ah, bueno, qué dicho. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias a vos por la pregunta. Esteban. Profe, bueno, Esteban. Sí, ahí tiene Esteban la mano levantada, después Emanuel y después vos, Flores.
Sí, pero yo nada más quiero hacer una pregunta que sí, para ver si me quedó claro. Podríamos entender desde este autor entonces que las cosas, o sea, las cosas son lo que son, o sea, independientemente de las representaciones, como dice la presentación y Ujú. como nos ha explicado. Pero digamos, él entonces estaría, o sea, ¿qué posición tendría a través de los sentidos? O sea, se me quedó un poco confuso ese sentido como, por ejemplo, nuestras representaciones muchas veces son modelos para entender las cosas más complicadas. Sí. Pero qué sé yo, desde esa perspectiva, se podría decir que entonces Cersei no vería, por ejemplo, la capacidad visual como esa representación de la forma absoluta, porque depende mucho de cómo sean mis ojos, las cosas que voy a ver, o dependiendo de, por ejemplo, si es un telescopio, un binocular o un microscopio, por ejemplo. También depende de si uno es una mosca o si es un águila. Correcto. ¿Ya? Vamos a ver, este es otro ejemplo que siempre doy. ¿Ya? ¿Ustedes alguna vez han visto un televisor por televisión? O una pantalla por televisión, ¿ya? Han visto que hay Ujú. como una línea que baja y baja y baja y baja. Como cuando uno ve, digamos, en televisión que hay pantallas, digamos. Bueno, eso es porque la cámara descompone de alguna manera el haz de luz que hay en la pantalla. Y por eso es que ahí vemos como un pulso que nosotros con nuestros ojos, a, a ojo desnudo, por así decirlo, no vemos. O, por ejemplo, la luz de los fluorescentes. La luz de los fluorescentes no es un haz continuo de luz, es un pulso también. Lo que pasa es que es un pulso tan rápido que para nuestra capacidad visual es como si fuera continuo. Sin embargo, una mosca que tiene ojos complejos, mucho más complejos o distintos que los nuestros, la mosca sí puede ver cada una de esas pulsaciones. Nosotros no, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas son de una manera y en este caso, incluso nuestros aparatos sensoriales, lo que hacen es también una interpretación de ese mundo, ¿ya? Pero para generar la interpretación necesitamos ese mundo. Entonces, sigue reforzando la idea del realismo externo. No sé si con eso te estoy respondiendo o si me desvié. No, pero sí, perfecto. Es que me queda mucho esa duda, porque entonces, pero, digamos, no sería entonces más una enemistad con los sentidos, simplemente sería como una representación de lo que está ahí, pero que sería ese refuerzo de que sí, siempre está ahí. Sí, efectivamente. Los sentidos no trabajan en el vacío, o sea, en el vacío absoluto. Si los ojos no tienen nada al frente, no ven nada, punto. Ujú. Entonces, una vez que vemos, lo que hacemos es que reforzamos el hecho de que hay cosas que ver. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Flor. Con mucho gusto. Emanuel, Profe, una pregunta. Cuando se refuta una teoría, lo que se refuta es la explicación y no los conceptos, ¿verdad? O sea, los conceptos se pueden seguir, no sé, manteniendo independiente de la teoría. no, no necesariamente, Manuel. Hay refutaciones que se van a los conceptos, hay refutaciones que se van a la combinación de los conceptos. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, eh, el ejemplo que di anteriormente del flojisto. Este, Hoy sabemos que algo como el flojisto no existe. Ahí hay un concepto explicativo que intentaba ser operativo de algún tipo de explicación, pero terminó no siéndolo. ¿Ya? Sabemos que eso es, y ahí se refuta a partir del concepto. Ahora, hay momentos en los que lo que se refuta es cómo se combinan los conceptos. Por ejemplo, eh, el aporte de Kepler a Copérnico es que o al revés, bueno, ya no me acuerdo muy bien cuál es. Kepler a Copérnico. Sí, el aporte de Kepler a Copérnico es que las órbitas que Copérnico veía como círculos perfectos, Kepler las interpreta ya no como círculos, sino como elipses. Entonces ve que ahí no estamos refutando los conceptos, o sea, seguimos manteniendo ciertos conceptos, por ejemplo, que hay una rotación de unos elementos alrededor de otros, pero sí lo que cambiamos, variamos es un poco la manera en que relacionamos los elementos que intervienen en la explicación. Entonces, depende de qué es lo que estemos objetando, así es lo que estemos refutando, o bien contenidos parciales o bien explicaciones generales. Sí, Emanuel, Sí, gracias, profe. con mucho gusto.
Flores. No sé si esto ya lo comentó, pero si fue el caso, no lo escuché. Y en relación con el concepto de la cosa en sí, de Kant, quería hacerlo acerca de si se puede tener una correspondencia uno a uno entre nuestras explicaciones o entendimiento con la realidad. El punto es que no podríamos saberlo en última instancia. O sea, vamos a ver, uno de los problemas que tiene la hipótesis de la cosa en sí en Kant es que podríamos incluso, espero darme a entender con esta explicación. Bien puede ser que nosotros de verdad agotemos todo lo que la cosa es con nuestro conocimiento, con nuestras representaciones. Bien podría ser que eso esté ocurriendo. O sea, que la cosa en sí realmente se corresponda con las representaciones que tenemos de la cosa, pero a partir del supuesto de la cosa en sí, eso jamás lo podríamos, jamás podríamos corroborarlo. Si no nos daríamos cuenta. Exactamente. Pero Searle dice, nos diéramos Por la misma cuenta. razón que no se puede probar que el realismo externo existe. Exactamente, simplemente se parte del hecho de que... Voy, profe, tuve un super lag ahí, no sé si fue solo yo. Ah, perdón, me quedé pegado. Bueno, en mi compu por lo menos sí. Ok, sí, el punto es, sería completamente indiferente, digamos, que nosotros podamos agotar o no las cosas con nuestras explicaciones. Por eso es que Searle dice, el realismo externo es consistente con cualquier tipo de epistemología, con cualquier tipo de modelo explicativo. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de epistemología o de modelo explicativo son modelos explicativos o teorías sobre cosas que existen. O sea, Ajá. nos remiten al mismo supuesto. Y es por esa misma razón que no se puede probar la existencia del realismo externo, solamente suponerla. Sí, porque en última instancia, para poder demostrar que existen cosas, tenemos que suponer que existen y entonces empieza a ser circular el asunto. O sea, el realismo externo, o sea, que existen cosas, tendría que ser un punto de partida para poder demostrarlo. Pero para que sea un punto de partida, entonces tenemos que posicionarlo como cierto, ya dado. Por eso entonces una demostración en esa índole presupone el realismo externo de nuevo como condición de posibilidad. Ok, entonces sí nos está condicionando una eterna ignorancia de cierto grado, ¿no? Eh, no sabemos, no sabemos. Incluso si llegáramos a tener el conocimiento absoluto, sería sobre cosas que existen. O Hasta sea, el por eso conocimiento, no, hasta el habría conocimiento ignorancia, absoluto. digamos. ¿Cómo Si, fue? si conocemos todo, ignoraríamos que lo conocemos todo, entonces hay una paradoja porque habría ignorancia. Perfecto, perfecto, no hay problema. O sea, esa paradoja, incluso dándose esa paradoja, no importa. Igual seguiríamos hablando de cosas que existen ahí a las cuales podemos explicar y el realismo externo aparecería de nuevo afianzado. Ok. Sí, está bien, puro bien. Sí, no, el viejo trató de blindar, digamos, esta explicación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces llegamos a un punto que yo quería llegar también y era que, vamos a ver, eh, es más, bueno, ya con esto terminamos las clases, ¿ya? Ha sido un placer, etcétera, etcétera. Voy a detener la grabación diciendo, bueno, ha sido un placer terminar el curso con ustedes de esta manera. Muchísimas gracias.